Muy buenas y bienvenidos a Universo The Witcher. En el vídeo de hoy hablaremos sobre la clara diferencia que tienen Juego de Tronos y la serie de The Witcher, y el por qué es un aspecto negativo el que se tache la serie como la sustituta de Juego de Tronos. Y ahora, sin mucho más que comentar, comencemos con el vídeo. En primer lugar, os voy a poner en contexto de por qué me escama tanto este tema. Varios medios amarillistas o dedicados al mundo geek en general tachan a la serie de The Witcher como la nueva sustituta de Juego de Tronos. Y sí, sé que realmente se puede interpretar como que es la próxima gran serie de fantasía, aunque esto tampoco es cierto porque tenemos por ahí a la serie de Amazon del Señor de los Anillos. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que Juego de Tronos como adaptación televisiva ha marcado un hito, ha hecho historia y ha dejado ver que las series pueden ser iguales o incluso más competentes que una película en lo que al mundo audiovisual respecta. Juego de Tronos ha hecho mucho más que hacer que la gente se pueda interesar en una serie de fantasía, al igual que hizo El Señor de los Anillos con las películas de fantasía. Esta obra ha salido en el momento adecuado, con la gente adecuada y con el contexto adecuado. Pero de todas formas, a donde quiero ir es que este tipo de declaraciones solo le hacen daño a la serie de The Witcher. La obra de Andrzej Sapkowski no solo es buena por su prosa o su manera de crear personajes orgánicos, también es reconocida por deconstruir a la propia fantasía tolkieniana, incluso la figura del héroe. La saga de Geralt de Rivia es consciente de que es una obra de fantasía y por ello mismo se mofa de la fantasía. Ya sabéis, para romper las reglas primero hay que conocerlas. Canción de Hielo y Fuego, a pesar de que tiene una mitología gris, al igual que la saga de Geralt de Rivia, no tiene los mismos propósitos. La saga de Geralt de Rivia se centra mucho más en la gente de a pie, en el pueblo y sus problemas. Y Canción de Hielo y Fuego, como sabréis, se centra normalmente en la nobleza y en los conflictos a gran escala. De hecho, he visto muchísima gente por ahí súper flipada por ver grandes batallas en la serie y creo que durante la saga de Geralt de Rivia solo vemos 2 o 3 batallas y muy de refilón. También lo he dicho ya varias veces en el podcast de Plata y Acero. Por cierto, tenemos un podcast dedicado al mundo de The Witcher. Pero creo que lo mejor es ir a ver la serie con la mente muy abierta, sobre todo si solo has jugado los videojuegos, ya que a pesar de que las obras de CD Projekt sean excelentes, no le hacen demasiado honor a X aspectos de la saga de Geralt de Rivia. Por ejemplo, en la saga literaria cada monstruo tiene una historia, es una figura individual envuelta en una trama con su propia moraleja. Y en los videojuegos los monstruos son masificados, que oye, tiene sentido porque viven ahí, forman parte de una fauna y bla 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 bla, pero esto en cierta manera rompe un poco con lo que propone Sapkowski en su obra. Yo personalmente le recomendaría a cualquier persona que no esté familiarizada con este universo que vaya con la mente abierta, o sea, muy abierta, dispuesta a aceptar nuevas ideas y cosas que no había visto antes dentro de la fantasía tolkieniana, y que no se espere obviamente un Señor de los Anillos o un Juego de Tronos. Sobre todo porque la saga de Geralt de Rivia es una obra con muchísima personalidad dentro de la alta fantasía literaria. En esta adaptación de Netflix tenemos al propio autor como supervisor creativo y además contamos con grandes figuras como Alex Sakharov, que es uno de los mejores directores que hay en el panorama audiovisual en lo que a narración visual respecta. Pero, o sea, tenemos que tener en cuenta eso. La serie de The Witcher no es ni Juego de Tronos, ni El Señor de los Anillos, ni la adaptación de Juego de Tronos, del Juego de Tronos, no es ni la adaptación de El Señor de los Anillos en Amazon, no es el spin-off, no, o sea, es una saga muy particular la de Geralt de Rivia, perdonadme, tiene muchísimos matices que no tocan en otras obras y por eso mismo, digamos, prevalece y es tan valorada, ¿no? Porque propuso un discurso muy, pero que muy inteligente en un momento en la que la fantasía bebía demasiado de Tolkien y por eso mismo se hizo tan famosa en Europa, Polonia y demás. Es verdad que la saga de videojuegos fue la que realzó la obra y la hizo súper popular. De hecho, los libros se empezaron a vender el doble cuando la saga de videojuegos se fue haciendo más famosa. Pero es eso, tenemos que tener en cuenta que esta adaptación es muy, pero que muy personal y muy diferente a lo que hemos visto en la fantasía. Los que habréis leído los libros sabréis a lo que me refiero. O sea, no vamos a ver aquí dragones con el mismo esquema que se les plantea en Canción de Hielo y Fuego. Los monstruos aquí, como ya he dicho, tienen una historia, beben mucho de los cuentos clásicos que por ejemplo suele adaptar Disney. O sea, tenemos versiones de
de Blancanieves, por ejemplo, que es la historia de Renfri. Tenemos historias clásicas por ahí, o sea, es una obra muy particular. Y además Netflix está metiendo a gente que de verdad está involucrada y que de verdad tiene una perspectiva real de esta obra. Desde el propio creador, o sea, tenemos a Andrzej Sapkowski, como ya he mencionado, hasta Alex Sakharov, que es fan de la saga desde mucho antes de esta adaptación. Tenemos a gente que de hecho ha trabajado en los propios videojuegos, como Tomek Baginski, que es el director de las cinemáticas y de los trailers de los videojuegos, que también trabajará junto a Blattich Image. Pero es que además tenemos a Lauren, que es una persona muy involucrada. Y sobre todo yo quería recomendar una cosa a la gente que no esté del todo familiarizada con la obra, y es que no saltéis a criticarla, no saltéis a tal, cuando sobre todo no hemos visto nada. Ya se ha confirmado que el primer vistazo tan polémico que tuvimos de Geralt de Rivia era una prueba. Ya, el propio Tomek Baginski ha confirmado que no tiene nada que ver con el resultado final. Era un test, era una simple prueba de vestimenta, pues de caracterización. Y de hecho ahora no me sale la palabra, pero en la claqueta, se ve claramente que pone make-up y test, o sea, es una prueba. Pero eso, simplemente tenemos que tener en cuenta esto mismo, hay que ir con la mente muy abierta, esto no es Juego de Tronos. Y sobre todo no difamemos a la serie cuando no han enseñado prácticamente nada. O sea, os tragasteis el bulo de que Ciri iba a ser afroamericana o asiática cuando era una fuente sin ningún tipo de fiabilidad. O sea, os tragasteis un fake que te cagas de gordo. Y encima pues vais tachando de Just Suicide Warriors a la gente que trabaja en la obra simplemente por meter gente que no es caucásica, cuando la saga de Geralt de Rivia hay gente que no es caucásica, y el propio Sapkowski ha reafirmado varias veces que obviamente existe gente que no es caucásica, a pesar de que el mundo esté basado en la Europa medieval. Sí, más o menos. La cosa es que si hay que tachar a la obra de mediocre, si hay que quejarse de ella, si hay que pedirle más, se hará, pero cuando salga, o cuando nos enseñen ya un tráiler o un poquito más. Pero no podemos decir, hey, esta obra es una mierda, o esta obra deja que desear, cuando literalmente no hemos visto nada. O sea, no podemos juzgar algo que no hemos visto, es literalmente imposible. Y de hecho solo dice de vosotros que os dejáis llevar por la ira del momento, por el calentón. Pero es técnicamente imposible que juzguéis algo que no veis. Simplemente tenemos que tener fe en la serie, o sea, tengamos un poquito de fe. Y veamos qué tal. O sea, tenemos que ser conscientes con nosotros mismos como público. Si hay que tacharla de mediocre o hay que quejarse de ella, se hará. Pero eso mismo, cuando salga. Hasta el día de hoy no podemos decir demasiado. Y eso, nada más. Este vídeo sobre todo lo quería hacer para esclarecer un poco de ideas a la gente que no está tan familiarizada con la saga de Geralt de Rivia, o que simplemente tiene curiosidad por saber mi punto de vista acerca de este tema. Pero bueno, nada más que comentar. Espero que eso os haya gustado el vídeo. Perdonad por a lo mejor la inactividad que hemos tenido en el canal, pero ya sabéis, estamos en épocas navideñas. Sobre todo el podcast es lo que ha estado más activo. De hecho, si este vídeo se sube hoy día 1, mañana seguramente tendréis un podcast especial también de lo que ha sido 2018 en lo que al universo de The Witcher respecta, que ha sido uno de los mejores años, porque la saga normalmente ha estado muy parada por culpa de Sapkowski. Pero bueno, nada más que comentar. Un saludo y hasta la próxima.